lo que son, ya hemos visto lo que son los ilícitos tributarios, hemos visto lo que es la parte de todo lo que implica los ilícitos tributarios, que se dividen en contravenciones, en delitos penales. Las contravenciones son administrativas, ¿verdad? Se sanciona de 50 a 5.000 UFBs. ¿Quién legisla las contravenciones tributarias? Las legisla, el mismo fisco, ¿verdad? Entonces, porque son incumplimientos a deberes formales. ¿Qué es lo que nos dice el código? Nos dice que estas son, por lo general, sanciones pecuniarias, ¿no ve? O en algunos casos nos dice que la forma también es la clausura, la multa, la prohibición de la suspensión de licencia, ¿verdad? La pérdida de concesiones pueden ser sanciones en materia administrativa, como ya lo habíamos visto. Ahora nos toca ver la otra parte, esa es la administrativa, señores, lo que tiene que ver con incumplimiento a deberes formales. Vuelvo a reiterar, ¿cuáles son los deberes formales? Los deberes formales son todas aquellas obligaciones que el fisco nos impone, ¿ya? Y para el cumplimiento de sus fines, ¿ya? Esos son lo que entendemos por contravenciones administrativas. Por ejemplo, ¿cuáles son los deberes formales? Mi deber de presentar mi libro de compras, mi deber de presentar en plazo la declaración jurada, mi deber de presentar sin errores mi declaración jurada, mi deber de enviar mi declaración jurada en plazo, ¿me entienden? Si no envío en plazo, ya tengo sanción. Si no envío directamente, tengo sanción. Si envío mi libro de compras con errores, tengo sanción. Si envío mi libro de compras fuera de plazo, tengo sanción. Si no presento la bancarización, por ejemplo, el módulo bancarización, tengo sanción. Si no, se dan cuenta, todas esas obligaciones que el fisco me pone tienen que tener una consecuencia, todas las obligaciones. Por ejemplo, no sé, puede decir, tengo el deber de facturar cada servicio, no facturo, va a haber sanción. ¿Cuál va a ser? La clausura, ¿verdad? Un procedimiento sancional con clausura. Tengo la obligación de tener colgado mi NIT. Si no tengo colgado mi NIT y exhibido, voy a tener sanción. Si no tengo talonario de facturas, voy a tener sanción. Si no tengo, si no tengo, eh, em, si no tengo, si no presento, por decirlo así, alguna de las obligaciones, no sé, el módulo Da Vinci o cualquiera de los sistemas que me impongan como contribuyente, tengo sanción. ¿Ya? Esas son todas las obligaciones, todos los deberes formales que me impone el fisco. Su consecuencia es que haya sanción. Ahora, por otro lado, los delitos penales. A ver, voy a poner la presentación. Bueno, mientras tanto, los delitos penales son aquellos que son sancionados, además, con la pena privativa de libertad. Y eso es ante la comisión de delitos penales, por supuesto, ¿no? Cuando la conducta del sujeto pasivo se subsume en uno de los tipos penales. Es lo mismo como cuando hablamos de que la conducta del sujeto pasivo cumple el hecho generador, ocasiona el hecho generador, da nacimiento al hecho generador, ¿me entienden? Yo vendo, ya mi conducta está dando nacimiento a un hecho generador, porque en la venta tiene que haber IVA. O presto servicios, ¿se dan cuenta? ¿Me entienden? Si tengo utilidad al final de gestión, por supuesto que voy a tener también eh, eh, obligaciones, ¿ya? ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Pueden ver mi pantalla, compañeros? No, licenciado, no se ve.
O sea, desde el otro día tenemos problemas con compartir. Ya, tienen que sacar sus códigos, ¿no? Yo les he pasado a todos el código tributario. Bueno, de todos modos, pueden con eso seguirme. Vamos al artículo 175 de la ley 2492. Vamos a ver qué son los delitos tributarios. Los delitos tributarios está clasificado ahí como defraudación tributaria, defraudación aduanera, instigación pública a no pagar tributos, violación de precintos y otros controles tributarios, contrabando y otros delitos aduaneros tipificados en leyes. Ahora hay otros delitos aduaneros, ya vamos a ver. No solamente son estos 5 delitos. ¿Cuáles son las penas? A diferencia de las contravenciones tributarias, en materia penal, ¿qué va a haber? La pena de privación de libertad, por supuesto. ¿Qué penas accesorias más va a haber? Va a haber multa, además. Por supuesto va a haber multa. A pagar el 100% de la deuda del tributo omitido de la deuda tributaria en muchos casos. ¿Qué otra sanción puede haber? El comiso de la mercancía, porque en tema de contrabando no solamente voy a ir a prisión, sino además me van a comisar la mercancía y me van a comisar el medio de transporte. Y la inhabilitación especial. Por ejemplo, me pueden inhabilitar para que yo ejerza directa o indirectamente operaciones aduaneras y de comercio de importación o exportación. De 1 a 5 años me pueden sancionar. La inhabilitación para el ejercicio del comercio, hasta por 3 años. Y prerrogativas tributarias que me pudiera haber dado el Estado. Ya. La confiscación, por ejemplo, viene en casos de delitos aduaneros, por ejemplo, en el caso de contrabando, ¿verdad? Entonces, en esos casos, los instrumentos para cometer el delito, como es el camión, por ejemplo, un depósito, un recinto, que puede ser un vehículo, una avioneta o una lancha, ¿no ver, verdad? Todo eso además va a ser comisado y va a ser entregado al Estado, a las Fuerzas Armadas, a la policía, al Ministerio Público, conforme a la reglamentación, dice. Entonces, si el contrabando se está cometiendo en un camión, me van a comisar no solo la mercadería, sino también el camión. Si el contrabando se está, pero ahí también tiene sus salvedades, excepto que sea un medio de transporte público y el conductor, obviamente el dueño del camión, no sepa lo que se está transportando. ¿Me entienden? Eso, por ejemplo, es algo muy discutible. En los casos, por ejemplo, de los transportistas, ellos siempre mencionaban que muchas veces viene el container cerrado, entonces ellos no pueden saber qué es lo que tiene el eh, ¿cómo se llama? ¿Qué mercadería, qué contiene el container cerrado? En esos casos podrá haber pues un indicio de presunción de inocencia por parte del dueño del camión o de la empresa transportadora, porque ellos no han visto el contenido. El dueño del contenido, el consignatario o el importador ha declarado, digamos, no sé, que está metiendo telas, cuando adentro, no sé, está metiendo, ¿qué les puedo decir? Dinamita. ¿Se dan cuenta? Entonces, en ese caso, la empresa, si el container está cerrado y puede probar su inocencia de que ellos no tenían conocimiento de eso, obviamente ha seguido por las rutas normales, ha cumplido con lo que la ley le dice, entonces puede haber un indicio de excepción a la responsabilidad. ¿Me entienden? En cambio, si el camión está entrando por caminos no autorizados, no está evadiendo la policía, la aduana, entonces, por supuesto que el conductor del camión está implicado en esa situación y no podrá alegar el desconocimiento, ¿me entienden? La defraudación tributaria es un delito que lo vamos a decir es insulso, está adornando el código tributario, no hay ni una sentencia en materia tributaria sobre este delito. ¿Y qué dice? Dice, el que dolosamente, en perjuicio del derecho de la administración tributaria a percibir tributos, por acción u omisión, disminuya o no pague la deuda tributaria, no efectúe las retenciones a que esté obligado u obtenga indebidamente beneficios y valores fiscales, cuya cuantía sea mayor o igual a 10.000 UFBs, dice, será sancionado con una pena de privativa de libertad de 3 a 6 años. Eso está en el artículo 177, por si acaso, y una multa equivalente al 100% de la deuda tributaria establecida. A ver, si analizamos el artículo, dice el que dolosamente, ¿qué significa el dolo en materia jurídica? El dolo significa la intención. O sea, el que intencionalmente, más o menos dice, ya sea por acción o omisión, ya sea porque ha hecho o ha dejado de hacer algo, disminuya o no pague la deuda tributaria. Ya. Entonces, cuando cuando, dice por acción o omisión, en un valor mayor a 10.000 UFBs,
puede ser sancionado con el delito de defraudación tributaria. En ningún caso, pero ¿cuál es el procedimiento para instaurar la denuncia penal? Lo primero, tiene que haber un proceso de determinación, señores. O sea, tiene que haber una orden de fiscalización o verificación, tiene que haber una vista de cargo, una resolución determinativa, y en la resolución determinativa tienen que calificar mi conducta. Y en esa calificación de conducta tienen que decir, este señor ha cometido defraudación tributaria. ¿Por qué? Porque ha pagado de menos, no ha efectuado retenciones a que estaba obligado o ha obtenido beneficios fiscales de forma indebida. Es decir, devolución de CDIMS, ¿no? Cuando soy exportador. Entonces, en ese caso, me tenían que calificar mi conducta como defraudación tributaria. Yo les he pasado una resolución determinativa, por ejemplo, donde se debe más de 2 millones de bolivianos y le califican como omisión. ¿Por qué se hace esto? Porque en los hechos, una vez que me califican la defraudación tributaria en la resolución determinativa, tendrían que quedar firme la resolución determinativa. Una vez que quede firme la resolución determinativa, es decir, después que el contribuyente impugne por la vía jurisdiccional o la vía administrativa, una vez que adquiera firmeza o ejecutoría el fallo, recién el fisco podría iniciar el proceso penal. Y en el proceso penal me podrá cobrar el 100% de la deuda tributaria. ¿Me entienden? En el proceso penal. Pero primero tendremos ahí que demostrar mi dolosidad. ¿Cómo se puede demostrar en ese caso la dolosidad? Aunque el código no lo dice. ¿Se dan cuenta? El código no lo dice. La dolosidad en todos los casos se demostrará cuando el contribuyente no tenga doble contabilidad, presente facturas falsas, por decirlo así, aumente su crédito fiscal, disminuya el débito, se apropie de crédito que no le corresponde, ¿me entienden? Acciones que notoriamente son ilegales. Pero en eso, por ejemplo, el código no habla, no especifica cuáles son las acciones. El código es así general, dice, hay muchas formas que yo no voy a pagar o voy a pagar de menos. Primero, cuando digo no pago, entonces todos los que están en cobranza coactiva o ejecución tributaria y que su adeudo sea mayor a 10.000 UFBs, el adeudo tendría que ser la calificación de la conducta como defraudación tributaria. Algo sumamente grave, ¿me entienden? Permítame un segundito, por favor. Entonces, lo que les decía, compañeros, es que se dan cuenta, cuando si el delito es el que no paga, entonces todos los que deben plata, más de 10.000 UFBs, 20.000 bolivianos, un poco más de 20.000 bolivianos, cometerían un delito tributario. Imagínense, ¿no? Tendríamos que construir cientos de cárceles para poder llenar de puro contribuyentes. ¿Se dan cuenta? O sea, se quiso con la ley, con el artículo, decir, ya, el que no pague la deuda tributaria. Entonces, o sea, para que tengan miedo todos los contribuyentes. Pero el efecto es que cuando todo es delito, nada lo es. ¿Me entienden? Nada lo es. O sea, así es la lógica en derecho. En, entonces nadie sanciona, ¿no? Porque no vamos a llenar las cárceles de deudores. Además, que la garantía en materia tributaria es una garantía personal, ¿ya? Entonces, lo que yo les digo, a ver, ¿cuál es la situación en el tema de no pagar? ¿Se dan cuenta? Es la ambigüedad de que todos los que no paguen tienen que estar en cobranza coactiva. Había más de, yo hasta donde estaba eran 120.000.
vamos a llegar, ahorita deben ser como deben ser 200.000, 300.000, les digo, fácil. Imagínense tanto deudor. Como estaba mostrando, el artículo 177 dice, el que no pague, el que no efectúe retenciones a que está obligado, ya, u obtenga indebidamente beneficio fiscal. Entonces se dan cuenta, o el que pague de menos inclusive. ¿Cómo yo puedo pagar de menos? Puede haber muchos aspectos. Por ejemplo, puedo presentar yo mi IUE, yo puedo decir, yo tengo gastos, como he tenido un cliente, tengo gastos, como cuáles. He pintado las habitaciones del hotel, he comprado calefones, he hecho remodelar muchos aspectos. Y resulta que pasado un tiempo, el fisco me dice, no, yo no veo aquí la pintura, no veo que hayas pintado, no veo que has hecho arreglos. Entonces, estas facturas no te hago valer. Y es más de 20.000 bolivianos. Entonces tendré que ir a la cárcel, pues tiene que ser un proceso penal, porque estoy pagando de menos. Me estoy apropiando. O sea, ¿qué pasa cuando yo presento facturas, pero yo pienso que son verdaderas porque yo las he recibido? O sea, 20.000 bolivianos es prisión. Entonces, ustedes entiendan, señores, que el no pagar, inclusive con un tema contable, yo puedo disminuir mi pago por la depreciación y ustedes manejan mejor que nadie. Ustedes me pueden dar una clase a mí cómo es la depreciación de activos fijos. Se dan cuenta, cuando es el encaje legal en moneda internacional, la previsión de precios, o sea, puede haber muchos aspectos por los cuales yo puedo, en el IUE, por dar un ejemplo, puedo alegar pérdida. En materia minera, por ejemplo, puedo alegar pérdida si ha habido un derrumbe, he perdido maquinaria. En algún caso, ustedes que están buscando ahora jurisprudencia, están trabajando en ese tema, hubo un caso donde, por ejemplo, un minero hace un dique de contención del río y dice, yo he invertido $60.000 en ese dique. Y resulta que a los años, impuesto dice, quiero ver el dique. El dique, saben que los diques, señores, de contención, cuando trabajas a cielo abierto en lecho de río, se lo puede llevar cada que llega el río. O sea, tu dique puede durar años o puede durar una lluvia, llega una lluvia de esas terribles y se fue el dique. Y viene el fisco después de años y dice, ¿dónde está el dique? Pues el dique se lo ha llevado al río ya. Estamos construyendo otro dique, en otro lado, otra forma. Ah, no, entonces no vale. ¿Sabe? Entonces, indebidamente has señalado que había pérdida. ¿Me entienden? Entonces se dan cuenta, ese es un aspecto muy subjetivo, muy subjetivo. Eh, eh, entre las empresas, ¿no ve? El tema, por ejemplo, de la revalorización de activos fijos, que también eso se rige por los principios de contabilidad generalmente aceptados. Les digo, ustedes conocen mejor que nadie, deben manejar el dedillo los principios, ¿verdad? Y entonces muchas veces uno puede generar, ya sea depreciar los valores o apreciarlos. ¿Se dan cuenta? Es como la discusión del vehículo, por ejemplo. Un vehículo, ustedes saben, 5 años lo deprecio y llega a valor cero, ¿no ve? Llega a valor cero para una empresa. Pero yo inclusive valor cero, pero el vehículo lo he comprado 0 kilómetros, lo he depreciado en 5 años, pero aún sigue siendo, no sé, modelo 2000, puede ser 2016, 2017, está plenamente utilizable. ¿Y qué hago? Hago un reavalúo y digo, bueno, este vehículo vuelve a valer para mí tanto, ¿no ve? Un valor, porque además yo gasto en mecánico, gasto en mantenimiento del vehículo. ¿Y qué me dice el fisco? No, ese vehículo ya vale cero ya tiene un valor cero en el inventario. No te puedes depreciar, no puedes gastar en mecánico, pero ¿por qué si es mi vehículo? O sea, será 2015 o 2014, pero está plenamente utilizable. ¿Me entienden? Se tiene problemas como esos a momento de discutir si se ha pagado. Puede haber muchas veces, son cuestiones de criterios, señores. Ustedes conforme vayan avanzando, cuando vean las NIF, por ejemplo, no sé quiénes ya conocen las NIFs o las NICs, en Bolivia no te aceptan la aplicación de NIFs o de NICs, ¿verdad? Porque muchas veces eso tiende a que el contribuyente acredite más pérdida. Se dan cuenta, acredita más pérdida y pague menos IUE. Por eso que impuestos, inclusive hasta con los principios de contabilidad generalmente aceptados, te acepta unos cuantos principios y no te acepta todo el contenido tampoco de los principios. ¿Entienden? Eso tenemos que tener mucho cuidado.
impuestos tiene ciertas lógicas de trabajo, ¿ya? Y nunca se ha pronunciado sobre, sobre el valor que le puede dar, por ejemplo, a las NICs, a las NIFs. No quiere, no las aplica. ¿Me entienden? Entonces, todos esos señores puede dar a la comisión del delito de defraudación tributaria, ¿ya? Ahora, vamos a ver, y ese es un problema que tenemos con la defraudación tributaria, ¿ya? Pero es un delito que tendría que estar en todas las fiscalizaciones. Ahora, una aclaración, ¿no? La defraudación tributaria solamente puede ser sancionable mediante, eh, mediante un proceso de determinación previamente. Yo les había comentado una vez cuando habían legisladores que le inician un proceso penal a un contribuyente, y esos legisladores, esos diputados, con esa facultad que les da el artículo 158 de fiscalización, ellos piensan, no, yo puedo fiscalizar. Entonces, le piden a la empresa, deme su documentación, voy a fiscalizar. No, señores, veamos el artículo 66 del Código Tributario. El artículo 66 dice que el que tiene la facultad de fiscalizar, verificar, controlar, es el fisco. Nadie más. El que tiene facultad de calcular la deuda tributaria, determinarla es el fisco. No puede hacerlo los legisladores, no puede hacer un diputado, no puede hacerlo un senador, no puede hacerlo un ministro, ni el presidente del Estado tiene esa facultad. Solamente los fiscos pueden hacer facultades de determinación. Si no, entonces no estamos en un Estado de Derecho. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿para qué la norma? ¿Para qué el código? ¿Para qué todo es basura entonces? ¿Me entiendes? Los diputados, obviamente, con disque abogados, porque Dios sabe de dónde habrán salido esos abogados. De la UNSA no creo. De la UNSA no creo. Abogados que los asesoraban, le fiscalizan, les piden documentación. La empresa no les da nada. Les dice, ¿saben que ustedes no tienen facultades para fiscalizar? De todos modos, ellos sacan una determinación, no sé qué, sacan un informe, no sé qué, su asesor legal le hace un informe al diputado y el diputado con ese informe, imagínense de absurdo, de ridículo, presenta una denuncia penal por defraudación tributaria. Y luego le dice al fisco, vengan, súbense a este proceso. El único que podía hacer el proceso de fiscalización es el fisco. Y la defraudación tributaria tiene que ser calificada en la RD. Yo les he pasado a ustedes un modelo de RD, ¿se acuerdan? De la clínica. Fíjense, ahí se califica la conducta. ¿Y cómo le califican ahí? Omisión de pago, le dicen. ¿Por qué el fisco califica todo de omisión de pago? Porque saben que no quiere meterse este engorro que es el proceso penal. ¿Me entienden? No quiere, o sea, ¿por qué? Porque el fisco tendría que terminar la RD, que el contribuyente elija la vía jurisdiccional administrativa o que adquiera firmeza la RD y recién puede iniciar el proceso penal para sancionarlo. Cobrar el 100%, que en defraudación tributaria es lo mismo que la omisión de pago, 100% de la deuda también se le cobra y además prisión. Pero ustedes saben cuál es la fiscalía, por favor, o sea, no me hagan decirlo, ¿no ve? No me da cuenta. Y no solamente les digo para el pobre infeliz que resbala por ahí, sino es para todos, inclusive el fisco. Nosotros, siendo el fisco, cuando yo estaba ahí de gerente, veíamos cómo los fiscales recibían plata de los contribuyentes. No, sabemos cómo funcionan, y sabemos cómo funciona la calidad de justicia que tenemos en este país. Entonces, no es como en otros países. Ahora, ustedes dirán, es duro que no pagar, ir a la cárcel. En Estados Unidos, señores, es preferible que te metas a hacer proxeneta o a pandillas que le debas al fisco, les digo. Porque de cualquier otro delito te puedes zafar. Del tío Sam y del fisco en Estados Unidos no trata. Ahí hay prisión. Hay prisión. ¿Se dan cuenta? Es lo más letal que existe en los Estados Unidos. O sea, ahí no se tiene que deber plata. En los países de primer mundo, señores, es más, así hasta cualquier delincuente puede pasar, menos los que le deben al fisco. O sea, ¿por qué? Porque sus arcas son sagradas. ¿Me entienden? O sea, con el fisco no te metes. Entonces, se quiso hacer algo así, pero aquí en Bolivia no es lo mismo que en Estados Unidos. En Estados Unidos casi todos pagan. Entonces, cuando hay una evasión muy pequeña, entonces puedes perseguirles a esos evasores. ¿Se dan cuenta? En cambio, aquí no. Aquí la evasión es de un 80%. ¿Se dan cuenta? Entonces, un 80% de evasores con un grupo muy reducido de contribuyentes, ¿no? De 20%,
que se lo sacuden, no ve al máximo, todavía les cobran, te cae. Y saben que, o sea, si alguna vez tuviéramos que discutir de la carga y la presión fiscal, hablemos de la presión fiscal. ¿Cuál es la presión fiscal en el país? La presión fiscal se mide de muchas, siempre hablamos de la presión fiscal. Hay muchas formas de medir la presión fiscal. La presión fiscal tiene que ver con la cantidad de obligaciones tributarias que tienes. En Bolivia no solamente es yo declaro, compro, declaro y pago. O sea, tienes que enviar libros de compras, que tienes que enviar, eso se dan cuenta de eso, tienes que enviar un montón de cosas. ¿Y qué hace? Hace que el contribuyente tenga miedo. Se dan cuenta, tenga miedo de abrir su NIT. Se dan cuenta, hay TikToks, memes que ustedes deben ver que, o sea, el peor castigo que puedes cometer, el peor error que puedes cometer es abrir tu NIT. ¿Entienden? Y por eso es que mucha gente prefiere andar entre lo ilegal y el contrabando, ¿no ve? O sea, es lo mismo que el contrabando del tema aduanero. Es tan engorroso importar legalmente. Y no ve que ahí el funcionario viene, te quiere sacar plata, no ven, ahí charlaremos, ven, lo haremos más. ¿No? Entonces, que lo haces por la vía legal y tienes que cumplir miles y miles o sea, de requisitos que tienes que coimear aquí, coimear allá, meter plata, porque después te caen fiscalizaciones, que obstaculizaciones. ¿Y qué están esperando? Están esperando plata. Están esperando plata, señores. Eso es lo que están esperando. O sea, ¿por qué se hace algo difícil? A sacarte plata. No hay otra razón. Entonces, ¿qué se hace también con eso? Se obliga, se arrincona al importador a meter, a utilizar contrabando. ¿Se dan cuenta? Porque si no, de otra manera, no entra. Y casi la mayoría, les puedo decir, de los electrodomésticos, todo eso que están en el Hoy Salmón, los YouTube, son contrabandos, señores. Contrabando. Entra una parte legal, otra parte contrabando, ¿sí me entienden? Porque en realidad, si inclusive hasta para meter, ustedes saben, para meter una silla odontológica, tengo que tener permiso del Ministerio de Salud, tengo que pedir de AGEMET, tengo que pedir autorización de una silla. Para meter una aspirina, un medicamento, necesita autorización. Hasta las toallitas húmedas ahora necesitan autorización. ¿Por qué? Porque toca la piel. Todo lo que roza la piel necesita autorización de AGEMET. Y ahí sí que tal. ¿Me entiendes? O plata o influencia política, porque no hay otra forma de que esto se mueva. Ya ves las dos cosas, ¿no? Entonces, cuando las cosas te la ponen difíciles, es porque quieren plata. ¿Se dan cuenta? Es lo mismo que la universidad, ¿no? Yo siempre he sido un crítico bueno, donde yo es mi origen en la Facultad de Derecho. Yo decía, a ver, si el egreso te piden que traigas certificado, que traiga estito, que necesites resolución de homologación, que hay cambio de materias, que hay el nuevo penso, que al antiguo penso, que tienes que convalidarte, o sea, te piden 1000 requisitos, tardas años, creo que, en hacer los trámites, ¿y para qué? O sea, cuando algo se vuelve así engorroso, o quieren plata, o no sé, ¿me entiendes? O sea, tiene que ser algo rápido, expedito, sencillo. O sea, que vaya a comprar valores, que lleve allá los valores, que después venga a recoger, que después saque su ficha, haga la fila allá, después tiene que ir allá, después vas allá, va al rectorado, después vicerrectorado viene a secretaría viene, ay, puta, o sea, es tortuoso el trámite, ¿se dan cuenta? Qué distinto, qué distinto es. Por ejemplo, yo decía en la privada, ¿no? En la privada salen automáticamente toman tu certificado de egreso, o sea, pagas, obviamente, no es también que es gratis, pagas y este certificado de egreso. Y en 2, 3 meses están defendiendo. ¿Y por qué aquí? Yo dije, ¿por qué en la UNSA? No, que compre los valores. Después los valores tiene que llevarlo allá. Después que lo selle él, lo tiene que subir al otro. El otro lo firma, lo tiene que llevar allá. Después de allá lo tiene que llevar allá. Y tienes que ir, no voy a hacer seguimiento, porque también no veo. O sea, es eso. Todo lo que es engorroso, señores, a veces tiene un trasfondo. O es ineptitud, ineficiencia, o se está buscando corrupción. He tenido que, por ejemplo, había este último, de un conocido que decía, ha importado patines para patinar. Ha declarado que eran patines, todo normal, y no le dejaba pasar la aduana. Lo tenía una semana. Y lo han abierto, han verificado, están los patines. Ha declarado correctamente, están los patines. Ah, no, pero vaya a depósito. A ver, no sé, vamos a pensar. Lo que estaban esperando era
así, ya, o sea, quiero sacar los patines, ¿cuánto? No ve, arreglaremos. Es eso, arreglaremos, toma así, no sé, así, que hay mucho riesgo, así que está mi cargo, está peligrando, así dejaré pasar. O sea, es eso lo que se busca, señores, ¿entienden? Entonces, ¿qué es lo que te obligan? En vez de importar legalmente, lo haces mediante otros artificios. La defraudación aduanera tiene que ver con eso, el que dice que no pague, el que perjudique, el que no pague los tributos de importación, ¿verdad? Siempre y cuando sea mayor a 50.000 UFBs, incurre en defraudación aduanera. Ahora, hay gente que dice 50.000 UFBs es mucho, bajemos como la defraudación 10.000. 10.000, señores, es poco. Entonces, todo lo que a veces se hace es, pues, es defraudación tributaria. La defraudación aduanera es un poco más, 50.000 UFBs. Pero ¿saben cuál es la diferencia entre los dos artículos? Que la defraudación aduanera está detallada. ¿Por qué? Porque dice, a ver, ¿qué casos se cometen en defraudación aduanera? El que realice una descripción falsa en la declaración de mercancía, ¿ya? El que realiza una operación aduanera declarando cantidad, calidad, valor, peso u origen diferentes. Es decir, yo estoy metiendo tela de China y digo que está viniendo tela de Perú. ¿Por qué de Perú? Porque con Perú tenemos preferencias arancelarias. Entonces, los productos peruanos pagan menos impuestos que los productos de otros países. No solamente peruano, que sea colombiano, ecuatoriano, ¿me entienden? Venezuela ya no es parte de la comunidad andina, de la CAN, ¿me entienden? Pero los demás países sí tienen esas preferencias arancelarias. Entonces, ¿cómo se hacía un tipo de contrabando técnico? Llegaba fierro que era de la India, o tela que es de China o de cualquier lado, llega a Perú, en Perú lo cambian de etiqueta, le ponen etiqueta boliviana, digo peruana, ingresaba como un producto peruano. ¿Me entienden? Entonces, por eso es que se pide, ustedes van a ver, hablan del certificado de origen. ¿Qué es el certificado de origen? Es un certificado que dice que ese fierro se ha producido en Perú, o ese alambre, ese cable se ha producido en Perú. Ese es el certificado de origen. Te dice la fábrica y todo eso, ¿me entienden? Y allá sus autoridades certifican ese certificado de origen. En cambio, si el producto viene de la China, viene de otros países donde no hay comercio, tienen que pagar otro tipo de impuestos. ¿Entienden? Otro tipo de gravamen arancelario. Entonces, a eso se refiere cuando yo declaro cantidad o calidad. O puedo decir, estoy metiendo, no es lo mismo meter televisores Sony o meter televisores Sony, ¿no ve? O zapatillas Nike y zapatillas Nike, ¿verdad? O sea, no va a ser, o sea, el valor, el origen, el peso, la cantidad son diferentes. Entonces, yo puedo cometer un tipo de contrabando declarando otra cuestión como si fuera mucho más barato. Si yo meto, no sé, pues les digo, laptops, marca, no sé, puede ser una laptop marca HP o Asus, ¿verdad? Va a ser mucho más caro. Su valor en el mercado es mucho más caro. ¿Se dan cuenta? Yo puedo meter HP como decir, ¿cuánto vale tu laptop? Vale $100, ¿no? O vale $100, ¿entienden? ¿Y por qué declaro que es bajito? Al pagar poquito impuesto, ¿no ven? O sea, es como si, y eso es lo que hace pues el importador. Quiere declarar siempre lo más bajo, ¿no ven? ¿Cuánto vale una laptop? Una casi regalada, 3 por 1 para él, ¿no ven? 3 por $100, y lo vende aquí en $1.000, ¿verdad? O sea, a flor de negocio. ¿Se dan cuenta? Y lo que hace la aduana, busca el valor real y dice, no, esta laptop no vale $100, esta laptop vale $500. Pero también, ¿cuál es el problema muchas veces la aduana? Que te compara con un valor comercial, es decir, a ver, yo lo estoy trayendo de China directamente, el producto. Entonces, allá vale 100. Ya, el trayecto, el traer, todo eso ya lo sube, no sé, a 300, $400, ¿no? Pero vos me estás diciendo que $500 es el valor que le está vendiendo otro, ya está con su ganancia, con su utilidad. ¿Se dan cuenta? Hay muchos aspectos discutibles, inclusive en cuanto al valor, ¿ya? Entonces, ¿qué más? Dice, induce en error a la administración tributaria, ¿ya? O sea, puedes inducir de muchas maneras, como les digo, con el certificado de origen, puedes declarar, ustedes saben que al momento de declarar, inclusive, no es lo mismo de un helado, pues, no sé, digamos, una galleta con chocolate. ¿Qué es? ¿Galleta o es chocolate? Es una galleta con chocolate, ¿no? Pero ¿qué tiene
riesgo puedes calificarla como chocolate porque puedes pagar menos, o como galleta que puedes pagar menos. ¿Me van a contar? Esos pueden ser aspectos que pueden ser observables en el momento de importar. Y bueno, y también el que invoque o utilice indebidamente documentos relativos a inmunidades y privilegios. No se olviden, señores, que los que tienen, los que son, los que son, los que son, por ejemplo, mm, diplomáticos, tienen inmunidad, tienen valijas diplomáticas. Y ellos, al momento de meter su meneaje doméstico, ¿no? Ellos pueden venir con su auto, pueden venir con no sé, pues, con su ropa, laptops, teléfonos, pueden venir con su meneaje doméstico de su personal, y eso está exento del pago de los tributos, por ejemplo, ¿no? Y eso sucede también con nuestros diplomáticos. ¿Cómo eso también era mal utilizado? Era mal utilizado, porque una vez ha sido, en las noticias ha leído de que un embajador que teníamos en España, cada vez metía autos a España, estaba en negocio de autos, o sea, ¿por qué? Porque él exime en el pago de tributos, pero saben que el boliviano para que no, y metía así cosas, ¿no? O sea, aprovechando que era inmunidad diplomática. Hasta que hubo una queja ya del Estado español, ¿verdad? O sea, imagínense qué vergüenza que tenemos que sufrir ese tipo de situaciones. Y hay muchos, ha sido un negocio de muchos embajadores, se dan cuenta, meter de esa manera. A ver, ustedes deben ver cuando, por ejemplo, no sé si alguna vez han visto en el periódico que una embajada, las embajadas meten 0 kilómetros. Y ellos meten, así que les digo, autos caros, ¿no? Un Mercedes-Benz, por ejemplo. Y ellos después que lo tienen utilizando 1 año, 2 años, ellos lo venden. Y puede comprarlo ya un nacional, y en ese momento de comprarlo recién se puede nacionalizar el vehículo, y te dan placas normales, porque antes tienes placas diplomáticas, y lo pueden vender. Y por eso que más o menos cada año, cada 2 años, los embajadores, por eso ellos tienen 0 kilómetros. Y ellos meten, es mucho más barato, se dan cuenta. Ellos meten el vehículo directamente y están exentos del pago de los tributos. El delito de instigación pública a no pagar tributos. Este delito consiste, previsto en el artículo 179, es cuando alguien de forma pública diga, no paguen tributos, no paguen, ¿me entienden? Así se cometería el delito, de única manera. Alguna vez el fisco, a gente que decía que no se podía clausurar, a gente que denunciaba abusos del fisco, intentó el fisco sancionarlo por instigación pública a no pagar. Pero el delito es claro. Aquel que instigue de forma directa o indirecta a no pagar tributo, no quien proteste contra los abusos de impuestos, ¿no es? Eso no es no pagar tributo. Yo estoy denunciando hechos delictivos a veces de funcionarios públicos. Eso no es. No. Cuando alguien denuncia, por ejemplo, que en la aduana lo están extorsionando y dice, está instigando a no pagar tributo, no es eso. No es eso. Eso caerá en calumnia, injuria, tal vez estás acusando la comisión de un delito, pero no en instigación pública no pagar. ¿Se dan cuenta? Ese delito también es algo que nunca se ha sancionado. Liberación de precintos y otros controles tributarios. Ustedes verán que el fisco cuando va a un negocio y le pone clausurado, este precinto es inviolable. ¿Entiendes? Para que no siga realizando actividad económica. ¿Qué es lo que ha sucedido muchas veces, señores? Es que a pesar del precinto, o sea, no es que el precinto sea sagrado, dice el precinto es para no continuar con la realización de actividad económica. ¿Saben qué hicieron una vuelta en Cochabamba? En Cochabamba, ahí realmente son bingos, ¿no? En Cochabamba. Clausura la puerta principal, lo mantienen por la principal y abren la puerta de lado. Es decir, no, pero está pues, el precinto, no evite. Nadie lo ha tocado, no es el precinto lo que se está aquí protegiendo. Está protegiendo que yo te pongo el precinto y vos no tienes que hacer actividad económica hasta que yo levante el precinto. ¿Entiendes? ¿Qué es lo que sucedió en otra parte también? ¿Saben qué pasó? Les ponen el precinto de clausura, ¿verdad? Y salen a atender a la calle. En la calle ponen las romerías, vendiendo en la calle. Pero todavía porque no tributaban, ¿entiendes? Y aquí también pasó, ¿no? Se clausuró el negocio, salieron afuera a vender a la calle.
Esto es, yo te pongo el precinto para no realizar la actividad. ¿Me entiendes? Ahora, este, hubo, por ejemplo, en una gasolinera, pone el precinto la gasolinera, pues, quién sabe quién agarró la gasolinera, el precinto. Entonces va a denuncia, va al fiscal y dice, sí, pero la gasolinera no está vendiendo gasolina. Es cerrado. Ah, pero hay una nota del presidente, ya, sí, el presidente pues, no es sagrado, ¿no? Ya es un malentenido, la noche va arrancado. Entonces son aberraciones también. ¿Qué es lo que ha pasado con un negocio? Se clausura un negocio en Santa Cruz y les dice, no, por favor, retírense, vamos a poner el presidente de clausura. Y los empleados no se querían retirar del negocio, iban adentro, les ponen el presidente de clausura en la puerta, y vuelven a revisar al día siguiente. Y obviamente los empleados en algún momento salieron, rompieron el presidente, toman fotos de lo que se ha roto el presidente, y proceso penal. Obviamente, otro proceso que no prospera. ¿Por qué? Porque el negocio efectivamente estaba cerrado. O sea, veamos completo la que dice, el que romper un precinto para continuar con la actividad. No es que el precinto es sagrado, es así como, no sé, así como los, de los 10 mandamientos, no así, está firmado por el gerente y nadie lo puede tocar. No, ¿entienden? Eso es un aspecto que por ejemplo, ¿dónde más hay precinto? Por ejemplo, cuando se mete un container, un camión, la aduana también pone precinto. El precinto no solamente los pegados, ¿ya? También son como unas correas así de hierro, como un candado. Entonces, si se rompe esas correas de hierro, ¿verdad? También se presume que el container se ha abierto y se ha sustituido mercadería, se ha metido mercadería, o sea, ha habido algo raro. En esos precintos también se refiere a los precintos aduaneros, ¿ya? Eso se refiere con la ruptura de los precintos. El artículo 181 nos habla del contrabando. Contrabando nos dice que comete este delito el que incurra en alguna de las conductas. Por ejemplo, introducir o extraer mercaderías al territorio aduanero nacional. Mete mercaderías, saca mercaderías del país, por ejemplo, en exportación en contrabando, ya sea por rutas u horarios no habilitados. Si estoy metiendo medio por una ruta de herradura, no por esas rutas de por Zabaya, por esas rutas, obviamente, ya estoy cometiendo contrabando. Solamente el hecho de no ir por las rutas establecidas. Porque yo cuando estoy metiendo mercadería al camión, la aduana me da una ruta. Me dice, ¿cuál va a ser tal lugar? Es la aduana. De Tambo voy a pasar al Alto, voy a ir a Oruro. ¿Entienden? Voy a seguir una ruta. Pero si yo me estoy entrando por los caminos de tierra, verdura, entonces, obviamente, y por horarios no habilitados en la noche, por supuesto, estoy cometiendo el delito de comprar. Eh, También dice realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal. Obviamente, estoy metiendo ropa, digamos, está prohibida. La ropa usada, por más que la ropa usada no está prohibido de meter ropa. ¿Sí? Otra cosa que está prohibido de meter, o sea, no importa que tenga papeles, es el tema de los vehículos. El vehículo tiene más de un año de antigüedad. No, está prohibido. No puedo, ni pagando ni multa, ni tributos, nada. Este, por ejemplo, cuando meto mercancía sin la documentación. Cuando realizo el transbordo de la mercadería, estoy hablando de un vehículo. El vehículo va hacia cierto lugar, rompen los precintos, sacan la mercadería y lo ponen en otra, entonces ya es contable. Dice, el transportador que descargue, entregue mercancías en lugares distintos a la aduana, sin autorización. Ahora, ¿qué pasa si el transporte se vuelca? Si el transporte se vuelca, sufre un accidente, tengo que comunicar a la aduana y ahora me tienen que autorizar el traspaso del camión. Mientras tanto, yo no puedo hacer el traspaso. Dice que comete también contrabando el que retire o permite retirar de zona primaria mercadería, o sea, de la aduana. Y me saca mercadería de la aduana también comete contrabando. Sin autorización, obviamente, de la aduana, sin la luz verde, sin la autorización, sin el levante, no, sin autorización de levante. El que se encuentre en posesión o comercialice mercaderías de importación o exportación según el caso del código. Es
qué se ha prohibido de importar? Se ha prohibido de importar de la ropa, se ha prohibido de importar, o sea, ropa usada, ¿no? Se ha prohibido de importar, por ejemplo, vehículos que tengan más de un año de antigüedad. En la exportación está prohibida, por ejemplo, exportar la piedra de la politonita. Está prohibido exportar cualquier mineral, oro, diamantes, tierras raras, por ejemplo, prohibido, ¿no? Ni con autorización no puede exportar tierras raras. Nadie podría exportar tierras raras. Las tierras raras, el único que puede, en minería, el único que puede exportar es el Estado. Nadie podría sacar el Estado. Entonces, esos son los casos, por ejemplo, de contrabando. Ahora, el 181 bis nos habla, por ejemplo, del delito de usurpación de funciones aduaneras. Nos dice que quien se atribuye a funciones, de que se haga pasar por aduaneros, se acuerdan que habían denuncias de que se ponían chalecos y se hacían pasar como si fueran empleados públicos, como si fueran empleados de la función aduanera, ¿no? Entonces, estos sujetos no estaban habilitados, no estaban designados, cometían el delito de usurpación de funciones aduaneras. Dice también el 181 ter nos habla del delito de sustracción de pena aduanera. O sea que la pena aduanera es por la mercadería que está en los puntos aduaneros. Aquella persona que la saque, la extraiga o la robe, básicamente, cometía el delito de sustracción de pena aduanera. El 181 por ter nos hablaba del delito de falsificación de documentos aduaneros. Obviamente, quien falsifique, por ejemplo, un certificado de origen, no es que diga que esta documentación, esta mercadería es de Perú, cuando no lo es falso. El Estado puede verificar eso con su par, con su homólogo peruano y le puede decir, no, mentira, esa de origen es falso. Por eso ahora inclusive se apostilla los documentos, se legalizado y todo el mundo. El 161 se habla de que comete el delito de asociación delictiva aduanera, ¿no? Y eso tiene que ver con los funcionarios de la aduana, los funcionarios públicos de la aduana, más los auxiliares de la función pública, los que trabajan en agencias espaciales de la aduana, a los transportadores internacionales, los funcionarios de los depósitos, conforman un consorcio, digamos, una asociación delictiva, ya sea para evadir el pago de los tributos, para favorecer el contrabando en la importación de la exportación. Otro comete el delito de falsedad en el 181 se habla que comete el delito de falsedad aduanera, servidor público que posibilite facilita a terceros en la importación o exportación de mercancías que estén prohibidas bajo ley expresa y posibilites la exoneración o disminución indebida de tributos aduaneros, ¿no? Entonces, mediante documentos, documentos falsos, eso se llama la falsedad aduanera. El 181 septies dice comete delito de cohecho activo aduanero cuando una persona natural o jurídica obtenga un beneficio de un funcionario con el fin de que contribuya a la comisión del delito. Es decir, cuando una persona, cualquier persona, le daría plata a un funcionario aduanero para, ya sea deje de cumplir sus obligaciones. Es lo mismo que el cohecho activo normal, sino que es el cohecho activo aduanero, han querido poner, no es solamente para los aduaneros nomás, este cohecho activo aduanero. Porque hay un delito de cohecho activo. El cohecho activo es cuando yo voy y soborno a un servidor público, ¿verdad? O sea, yo estoy viendo, cometo yo el delito de cohecho activo. En este caso es cuando yo voy y soborno a un servidor público de la aduana. No se olviden que hay el cohecho activo pasivo también normalmente, ¿no? Es cuando, por ejemplo, un servidor público así espera que le sobornen, ¿no? ¿Y cuándo espera que le sobornen? Por lo general, o sea, cuando te pone 1000 obstáculos como para que le digas, ya pues chalaremos, ¿no? ¿Cuánto quieres? Ya arreglaremos, ¿no? Y el otro se va a decir, ay, no sé, estoy en peligro. No, no sé, a ver, ¿me entiendes? Estoy buscando, ese es el cohecho activo pasivo, ya. El OCTIES habla del tráfico de influencias, ¿no? De que cuando una autoridad o un funcionario de la aduana, aprovechando su jerarquía, su competencia, el cargo, su jurisdicción, ya sea contribuya de alguna manera a facilitar o influir en la comisión de delitos aduaneros, ¿ya? Entonces, esos tienen que ver, señores, con el tipo de delitos. Después también tenemos el artículo 181 nonies, nos habla del delito de contrabando de exportación agravado. Es cuando o sea, extraigo del territorio aduanero nacional, ya sea extraigo de zonas francas, mercancías que están prohibidas de exportarse. ¿Qué está prohibido de exportarse?
Está prohibido de exportarse, yo les decía, por ejemplo, la bolivianita está prohibido de exportarse. Está prohibido de exportarse, por ejemplo, hidrocarburos, obviamente. Los hidrocarburos yo no puedo exportar si no tengo la autorización. No puedo, digamos, exportar eh, alimentos que tienen subvención del Estado, igual que por eso pues, el hidrocarburo tiene subvención del Estado. Eso es lo que hacen pues, en las fronteras, en Perú, por ejemplo. En Perú, ¿cuál es el contrabando? Que sacan gas, y el gas está subvencionado. ¿Por qué? Porque la gas cuesta el gas peruano, ¿se dan cuenta? Es un contrabando hormiga, pero bueno, es lo mismo que pasa pues, en las denuncias que había en Pando. ¿Qué hacen en las fronteras? En las fronteras agarran el camión de diésel o de gasolina, le pasa a los vehículos brasileros y estos pues eh, pagan, o sea, están sacando del país gasolina que está subvencionada. Ese es el negocio en Pando. En Pando se puso medidas, por ejemplo, de que no podían los vehículos que llegaban de Brasil, por ejemplo, tenían que pagar precio internacional, no podían pagar. Las placas bolivianas pagaban precio nacional, pero todos engaños. Ustedes saben, somos de un país de corruptos, y qué lo que hacían, por ejemplo, en Pando es cargaban, digamos, supuestamente a placas bolivianas, ¿no ve? Claro, la placa boliviana iba, lo vaciaba a un tanque, cargaba de nuevo, lo volvía a vaciar al tanque, cargaba de nuevo, lo iba a vaciar a un tanque, y eso lo sacaban a Brasil. ¿Me entienden? Todo es negocio. Todo era negocio, ¿me entienden? Entonces, de esa manera también se controlaba, inclusive ya no se puede vender pues, un camión eh, que les carga 300 litros, no se puede vender 3, 4 veces al día gasolina, ¿se dan cuenta? O sea, hay muchas cosas, por ejemplo, que se puede discutir, digamos, en los aspectos de frontera. Por ejemplo, de esa manera se optó por la medida de que todos los vehículos que tenían placa internacional tenían que pagar la gasolina con precio internacional. Pero también había reclamos de quienes eran bolivianos, venían de vacación y querían pagar su vehículo, obviamente, con placa argentina, placa peruana, placa chilena, de donde radicaban estos bolivianos o brasilera, y querían pagar precio nacional, ¿no? Ellos dicen, pues estoy viniendo a ver a mi familia, y bueno, y cosas como es. Hay muchos de temas como esos, ¿ya? Muy bien. Entonces, no vamos a ver, porque obviamente a ustedes no les interesa el procedimiento penal, ¿ya? Vamos a ver solamente, ustedes ya hemos visto los delitos, las contravenciones tributarias y los delitos tributarios, ¿ya? ¿Alguna pregunta, compañeros? ¿Alguna pregunta? Bueno, ya si no hay ninguna pregunta, yo les voy a avisar en el transcurso del día de hoy o de mañana en qué pabellón vamos a dar ese segundo parcial el día martes. Muy bien, hasta luego compañeros, que tengan buen día, hasta luego.